vamos a hablar del Tratado Transpacífico. A lo mejor lo conocen por las siglas o cómo se le llama, que es el TPP. ¿De qué se trata? ¿Por qué ha despertado polémica? Porque hay un grupo de organizaciones que está en contra de este tratado al que ya Chile se adscribió. Faltan algunos pasos todavía, pero que está en eso. Lo vamos a conversar con Carlos Figueroa. Él es un militante de Revolución Democrática, encargado de Relaciones Internacionales de ese partido, pero además es vocero de la plataforma que ustedes la pueden encontrar por las redes, que dice Chile sin TPP. Chile mejor sin TPP. Eso, Chile mejor sin TPP. ¿Cómo estás, Carlos? Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por esta invitación. Carlos, antes de entrar a las críticas que ustedes como organización hacen al TPP, me encantaría que nos explicaras qué es este Tratado Transpacífico, quién está en este tratado además de Chile. Bueno, en términos muy generales, agradezco esta invitación a la plataforma. En términos muy generales, el Tratado Transpacífico es un acuerdo internacional comercial y político que integran 12 países que tienen costa en el Océano Pacífico, por eso se llama Tratado Transpacífico. Y corresponde a una serie de medidas y temas generales que se abordan en este acuerdo comercial que tienen que ver con medio ambiente, asuntos laborales, servicios financieros, empresas del Estado y otros temas que abarca un conjunto de 656 páginas con 4.000 anexos, lo que es este tratado final que hoy día tienen todos los parlamentos y que tiene que aprobarse en algún momento. Entonces, perdona, ¿uno podría entenderlo como un masivo tratado de libre comercio distinto? Es un tratado de libre comercio, pero que también pretende regular las normativas del futuro en términos de otros temas que no tienen que ver solamente con comercio. Ya. Nominalmente hoy día se entiende por comercio lo que es exportación, importación y regulación de aduana y tarifas financieras, ¿cierto? Pero hoy este tipo de acuerdos comerciales involucran otros temas que no son comerciales y es lo que hoy día Estados Unidos quiere hacer con el Tratado Transpacífico. Empezar a meter otros temas que tienen que ver con propiedad intelectual, medicamentos biológicos, derechos digitales en Internet, ambiente o medidas con respecto al mundo laboral o del medio ambiente. Entonces involucran nuevos temas que antes no venían en estos tratados de libre comercio y que hoy pretenden ponerse en agenda, en especial porque Estados Unidos está viendo o se está viendo amenazado por el surgimiento de otro gigante asiático que es China y producto del cual empieza a elaborar este tipo de acuerdos comerciales, uno de los cuales es el Tratado Transpacífico, que como decíamos antes, involucra a 12 países, entre ellos está Chile, Perú, México, Japón y otros países del Asia. Entonces Chile se ve involucrado en este tratado gigantesco que involucra al 40% del PIB mundial y que al mismo tiempo regula temas muy diversos. Y este proceso comienza el año 2008, es decir, en el primer gobierno de Michelle Bachelet se comienzan a negociar los primeros textos sobre el Acuerdo Transpacífico. Perdona, y esto siempre es instancia de Estados Unidos. ¿Es Estados Unidos el que parte con esta idea, involucrando al resto de los países? No, ya. Estados Unidos se involucra el año 2011, más directamente proponiendo un texto mucho más concreto de lo que él quería para este acuerdo final. Ya. Y él empieza a involucrar a otros países que son aliados de él. Y al momento de involucrar a esos países, empieza a proponer también estos, digámoslo así, capítulos de vanguardia que no habían sido incorporados en otros tratados de libre comercio. Y suceden entonces 7 años y medio de negociación, desde el año 2012, desde el año 2008 hasta el año 2015. Un proceso que es secreto absoluto, o sea, hay cláusulas de confidencialidad que impiden que el Parlamento de todos los países que involucran este tratado y la sociedad civil puedan involucrarse en los procesos de negociación. ¿Por qué? Eso es, perdona, y aquí yo lo desconozco totalmente, pero por eso lo pregunto. ¿Eso es habitual en cualquier tipo de negociación de tratados, mantener un cierto sigilo o secreto por el objetivo mismo de la negociación? Depende porque hay... Es decir, la nomenclatura internacional en temas de negociación de tratado de libre comercio sí tiene cláusulas en general de confidencialidad en los países porque, y la razón de fondo es, ellos dicen, si se llega a conocer el proceso de negociación, lo que va a hacer es que esto fracase y por lo tanto no va a llegar a ninguna conclusión. Pero hay países que han generado mecanismos previos de consulta previa que son extrainstitucionales, digámoslo así, o de participación de la sociedad civil o de generación de cuartos adjuntos donde la sociedad civil participa en conjunto con los otros interesados en el proceso de negociación de manera tal que los contenidos que se están negociando se puedan conocer de antemano y poder generar una opinión crítica, que fue lo que pasó justamente en el Tratado Transpacífico cuando se filtró por Wikileaks el capítulo de propiedad intelectual. Y eso provocó que las organizaciones chilenas y mundiales se organizaran porque habían visto que en este capítulo habían vulneraciones directas a temas de derechos de salud y derechos digitales. Y por eso se provocó un arreglo, digámoslo así. Entonces, el problema de mantener el secretismo no solamente es que se hace una política antidemocrática que esconde a la sociedad civil y a los parlamentarios que son nuestros representantes soberanos supuestamente, se esconde a ellos el proceso de discusión y al mismo tiempo excluye una opinión válida que puede reformular, como fue en el caso de propiedad intelectual,
contenidos que pueden afectar directamente a la población. De hecho, Carlos dice algo que es muy cierto. Cuando uno recién empezó a escuchar hace relativamente pocos años, del Tratado Transpacífico, del TPP, se buscaba información, lo que uno hace habitualmente, googlear, buscar en medios de comunicación y sus propios registros, cuánta información había del TPP, y la verdad es que no había casi nada. Lo único que yo encontraba eran columnas contrarias al TPP con cierta información a propósito de Wikileaks, o cierta información que se había filtrado y que alertaban sobre lo que significaba. Lo que era muy curioso que no hubiese ninguna información. Y es muy curioso también que se le tenga temor a la participación, porque si uno ve estos procesos en concreto, lo que uno ve es que cuando participa la sociedad civil, porque los que más participan son los empresarios, que lo incluyen en toda la ronda de negociación, que los invitan a viajar, y esto ha sido desde el inicio de los años 90 en Chile, si se invita a la sociedad civil, lo que se obtiene son resultados mucho mejores que los iniciales. ¿Por qué? Porque la sociedad civil también sabe cómo le afecta esto, y porque cuando hay 2 cabezas pensando es mucho peor que cuando hay 10 cabezas pensando y saben el tipo de afectación directa que tiene este tratado. Entonces, cuando comienza la negociación en el año 2008 y hasta el año 2014, no existe ningún espacio de participación y se hace todo a espaldas del Parlamento y la ciudadanía, y recién en el año 2014 se abre un espacio donde se empieza a informar de las casi conclusiones que ya se estaban llegando en temas en estos 30 capítulos que tiene el Tratado Transpacífico. Entonces ahí fue en ese momento en que muchas organizaciones nos dimos cuenta de que iban a haber efectos directos en la salud de la población, en los procesos democráticos, en la soberanía nacional, en los derechos de Internet, que nos iban a afectar, y por lo tanto nosotros dijimos, organicémonos. Y fue ahí cuando se formó la plataforma Chile Mejor Sin TPP, que en ese momento éramos 50, 60 organizaciones, hoy día somos más de 110 organizaciones sociales y civiles del área agropecuaria, del área de pueblos indígenas, derechos digitales, sindicatos de la salud, gremios de pacientes, etcétera, que están todos muy interesados en saber cómo poder alertar a la ciudadanía sobre este acuerdo y al mismo tiempo a los parlamentarios de que aprobar el Tratado Transpacífico puede tener consecuencias muy directas en acceso a derechos básicos. Carlos,